una mancha casi invisible, un ángulo de impacto. El crimen perfecto solo existe si nadie sabe dónde buscar. Soy Mauricio y esto es La Última Evidencia, un espacio donde la ciencia y el análisis forense de los expertos revelan lo que otros decidieron ignorar. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días a los que nos ven por las mañanas y nos escuchan. Buenas tardes y noches a todos los demás. El día de hoy vamos a hablar un poco de un tema, pues, particular. No sin antes comentarles, bueno, por motivos de trabajo no habíamos podido grabar y tener esta continuidad. Sin embargo, bueno, estamos retomando el trabajo y esperemos nos acompañen y les guste. Recuerden buscarnos en internet, en YouTube, darle like y activar la campanita para futuros programas. Bien, el tema de hoy es errores frecuentes de los peritos en las investigaciones privadas. Esta situación es común cuando uno egresa de las licenciaturas, de los diplomados, de algunas especialidades referentes a las ciencias forenses. Si no tiene una guía, un compañero, alguien que pudiera irlo introduciendo en este fantástico mundo del trabajo pericial, de la investigación pericial desde el sector privado, pues tiende a tratar de solventar todos estos problemas que van surgiendo. Y bueno, de alguna forma es la manera en la que uno tiende a colocarse en el campo laboral. Sin embargo, bueno, vamos a dar un poquito unos tips, a comentar un poco con base a la experiencia que su servidor ha tenido durante este tiempo trabajando. Y bueno, todo esto es con la finalidad de que tengan una oportunidad en el campo laboral y que la vayan ustedes moldeando de acuerdo a su conocimiento, a sus necesidades y obviamente en muchos casos también al presupuesto que podamos tener para empezar, porque es una realidad que cuando uno empieza en este medio tiene que invertir en publicidad, tiene que invertir en tarjetas, tiene que invertir en varias circunstancias que nos van a poder dar la oportunidad de que nos conozcan y obviamente conozcan nuestro trabajo. Entonces vamos a empezar con uno de los primeros errores, podría decirse, que uno comete cuando empieza a trabajar los dictámenes, y es dar posibles soluciones a las problemáticas jurídicas desde el punto de vista pericial sin haber consultado ningún tipo de información, la carpeta, videos, algún elemento que puede estar vinculado con el suceso y que, bueno, por mera plática trate uno de dar una solución al respecto. Es importante aclarar, en muchos de los casos, bueno, en una plática económica entre el abogado y nosotros que estamos de peritos privados, va a permear esta circunstancia muy constante, que es normal porque al final del camino estamos todos supeditados a esto como un trabajo y por lo tanto una remuneración y un pago. Entonces, no podemos dar esta circunstancia tan a la ligera porque tenemos que revisar todo el material previamente, a dar un presupuesto, a decir, bueno, podemos ocupar criminalística, podemos ocupar criminología, podemos ocupar identificación humana. Todas esas opiniones o esos posibles vertientes de la investigación tienen que ser con base al estudio profundo del caso. A veces hay poco tiempo, es correcto, no es una situación que no se sepa, a veces es así. Pero bueno, cuando tengamos el tiempo adecuado, hay que investigar a fondo para poder dar una buena propuesta de trabajo al abogado que nos consulta para apoyarlo pericialmente. De ahí, bien, hablamos de no analizar todos los actos de investigación. Lo mismo pasa cuando vienen con alguna carpeta digital, tal vez que no esté completa, o una carpeta física de investigación que no esté completa. Nosotros tenemos el deber de revisar todos los elementos porque recuerden, ante una petición siempre recae un acuerdo, siempre recae alguna acción por parte de la autoridad y tenemos que revisar a fondo esta carpeta de investigación para ver todos estos actos y estar conscientes de cómo va la investigación por parte de la Fiscalía, nosotros como peritos privados. Después de eso, otro de los errores frecuentes, no checar los tiempos procesales. Tengan mucho cuidado con los tiempos procesales.
No es lo mismo una vinculación, no es lo mismo que preparemos esto en la etapa de investigación complementaria, porque los tiempos cambian. Y recuerden que en ese tiempo, en ese periodo de tiempo, ustedes tienen que buscar la información, asistir ante el Ministerio Público, visitar los lugares de interés, hacer recorridos y obviamente hacer todo el trabajo investigativo y de elaboración del dictamen para que no los coma el tiempo y que obviamente les genere un problema tanto para el cliente como para ustedes. La otra parte, bueno, lejos del penal un poquito, la cuestión del civil, del mercantil y laboral, tienen tiempos exactos en los cuales tenemos que participar. A veces solo son 3 días, a veces 5, etcétera. Y tenemos que tener cuidado con los tiempos porque los abogados dicen que los tiempos procesales son fatales. Y eso es cierto. Bien, otro error importante es prometer hablar de cosas, personas, situaciones en los dictámenes que no están en nuestro alcance, que no son inherentes a nuestra materia y que por tanto nos puede generar un conflicto porque desconocemos como tal esa materia o desconocemos como tal esas características y además de ello no sabemos si esa opinión se encuentre vertida en una carpeta por un experto que sí es el indicado para esas afirmaciones. Tengan cuidado, evóquense en su materia, no se salgan de la misma y sí pueden interactuar o interrelacionarse con otras materias, pero siempre bajo el sustento de su homólogo en cada expertise. No lo hagan como una opinión personal o no lo hagan pretendiendo saber del tema. Podemos saber de muchas cosas, pero no ser expertos en todas. Bien, de ahí dar presupuestos honorarios sin checar horas de trabajo, traslados, material. Recuerden que el tiempo es importante y por lo tanto los recursos van de la mano con el tiempo. Si yo tengo que hacer visitas, si tengo que procesar indicios, si tengo que realizar entrevistas o algún recorrido para cronología, pues eso implica tiempo, personas, vehículos. Entonces hay que tener en cuenta esta circunstancia cuando ustedes hagan su presupuesto para que no terminen perdiendo lo que es su trabajo en referencia a su pago o a su remuneración. De ahí, no asistir al lugar de los hechos, del hallazgo o del enlace. Es muy frecuente que muchos peritos empezando o peritos privados no se tomen la molestia de asistir al lugar por el simple hecho de que eso ya lo hizo el perito oficial, y eso es incorrecto. Uno tiene la obligación, sea oficial o sea privado, de asistir al lugar para poder ver la forma o la dimensión del mismo, las distancias, las vías de acceso, de salida, etcétera. Particularidades que sí pueden cambiar con el tiempo, eso es algo cierto, pero que en su generalidad nos van a permitir darnos una visión clara del espacio y la forma en la que pudieron ocurrir los elementos, o en su defecto inclusive, que nos ha tocado, encontrar indicios a pesar del tiempo que estén relacionados con el hecho y que no, desafortunadamente, no hayan sido observados, procesados y embalados para su posterior estudio. Entonces por eso es trascendental, y he notado en algunos casos que se meten a las plataformas de geolocalización o herramientas como Google y toman las capturas de pantalla de esas circunstancias. Recuerden que esas imágenes no siempre están actualizadas y que por obvias razones, si nos encontramos ante el detalle de que en la actualidad la fachada del edificio es azul y nosotros sacamos la fotografía del Google Maps porque nos presentamos entre comillas en el lugar y solamente sacamos la imagen del Google, pues nosotros tenemos la fachada verde. Entonces al momento de exhibir un dictamen, de defender una circunstancia, pues claramente nos vamos a exhibir de esta falta de profesionalismo y obviamente este error de no asistir al lugar como estamos obligados en el campo público u oficial y privado. Entonces, importante ese dato. De ahí ya nos vamos al trabajo de escritorio. Y es importante entender una cosa: el hecho de que no tengamos una estructura de fondo y de forma adecuada en la elaboración del dictamen
nos va a generar un trabajo que no tenga sentido, que no tenga pies ni cabeza, que pueda ser confuso, muy extenso o muy reducido, dependiendo de lo que estemos haciendo, y que genere tal vez la confusión con el abogado, en el cual pues no entienda cuál es el punto de tu investigación, la misma confusión que tú vas a generar en una audiencia ante un juez, o en su defecto, que el mismo abogado, por no entender tu trabajo, que no está bien elaborado, te genere a ti esa confusión, y que en un desahogo exhiba esta falta de coordinación, de conocimiento, que puede reflejarse en una circunstancia que pues ponga en peligro la estrategia jurídica y el resultado de la participación de los expertos. Es importante tener esa estructura de fondo y forma. Siguiente error que es común: no tener un buen planteamiento del problema. Es trascendental el hecho de establecer el planteamiento del problema como una prioridad. Si nosotros tenemos un buen planteamiento del problema, tenemos el 80% de toda la investigación ya realizada. ¿Por qué? Porque vamos a generar todo este conocimiento alrededor de ese punto importante o esos puntos importantes, y nos va a poder ayudar más a encontrar ese resultado favorable para la investigación. Entonces, importantísimo sentarse, estudiar el caso y generar un planteamiento del problema adecuado entre el abogado, que sería lo ideal, y nosotros, para poder dar esa herramienta de carácter científico a esta estrategia jurídica. Entonces, bien importante el planteamiento del problema. Siguiente error: no tener una buena redacción en el dictamen, o en su defecto inclusive tener una pésima ortografía. Es algo bien importante. Lamentablemente en las nuevas generaciones ya no hay un cuidado tan estricto como lo había antes en referencia a la redacción, en referencia a la ortografía, a las palabras que se utilizan para poder establecer este diálogo técnico-científico, sí, sin caer en una situación incomprensible de tecnicismos que, bueno, no todos comparten, porque no todos son expertos en la materia, pero sí tampoco caer en la vulgaridad de generar diálogos muy cortos o muy soeces para poder establecer situaciones que son técnicamente parte de la ciencia. Entonces, hay que tener bastante cuidado en esta situación, porque el hecho de que tú seas un experto en un tema no significa que se pueda entender adecuadamente ese tema. Hay que saber explicar. Ahora, la redacción es importante porque vas generando una continuidad de ideas que van a plasmar un eje central que al final termina en una conclusión, y esa conclusión va a ayudar precisamente a la investigación que tú estés realizando. Si no puedes explicarte, seas tú muy bueno o el mejor en tu medio, no va a poder tener un buen resultado. Y como les dije, la parte de ortografía habla de tu compromiso con el trabajo, de tu dedicación, de tu empeño, y obviamente de las formalidades que debe de tener un trabajo científico, porque al final tendríamos que enfrentar esta situación como un trabajo científico, porque somos los expertos de ese tema. De ahí, importante saber ilustrar, no pegar cualquiera. Yo me acuerdo que en la preparatoria, en la secundaria, hasta algunos en la universidad, hacían el trabajo y bueno, pégale unas estampitas, ¿no? Pégale una forma, un cuchillo, cosas que a veces no tenían que ver, solo para estructurar o rellenar algunos espacios o pausar algunas partes de la redacción, etcétera. No lo utilicen así. Busquen esa información, busquen esa imagen y váyala plasmando, porque al final es lo que puede quedarse en la mente de quien está recibiendo la información, en este caso el juez, el Ministerio Público o la defensa. Es bien importante no saturar obviamente de imágenes, pero las imágenes que seleccionemos, saberlas, identificarlas y poderlas explicar, porque ojo también, el hecho de que se nos puedan poner estas imágenes en una audiencia de desahogo con fines ilustrativos no implica que nos pongan las letritas o el subtítulo abajo. Entonces, al ver las imágenes, vamos a tener que recapitular de qué es la imagen, cómo está relacionada con el estudio,
y establecer por qué fue colocada en esta circunstancia. Entonces es importante ilustrar. De ahí nos vamos al sustento científico de las respuestas. Cabe resaltar una circunstancia. A veces pueden pecar de lógicos muchos de los abogados que nos contratan y decir, bueno, es que es lógico, no se ve. Ah, bueno, es que claramente está la persona ahí. Entonces nosotros no podemos caer en ese juego porque es un elemento subjetivo. Eso es lo que opinan ellos, eso es lo que piensan ellos, eso es lo que probablemente vieron, pero no significa que eso sea comprobable científicamente. Entonces, ante esta circunstancia, hay que tener cuidado de qué aseguramos y qué es lo que vamos a decir. Si vamos a darle respuesta, por ejemplo, a la distancia de un disparo en una posición víctima-victimario, a la distancia que existe un disparo por arma de fuego con una víctima, bueno, entonces tendríamos que hacer estudios científicos para poder establecer esa posición, no nada más porque lo dijo el testigo o porque el abogado dice, no, es que ya me dijo mi cliente que fue en esta distancia. Entonces por ahí viene una circunstancia importante, el hecho de que siempre ustedes tengan un sustento científico ante lo que van a afirmar. Bien, como últimos puntos tenemos dar juicios de valor u opiniones personales. Este punto es bien importante, compañeros. Sigo viendo a la actualidad dictámenes donde se considera o se concluye puntos de vista personales del supuesto experto, ¿sí? No puede ser en esa circunstancia. No podemos dar nuestro juicio de valor. No podemos decir, ah, bueno, y con eso se perdería el valor probatorio de la imagen, del video. Nosotros no somos los juzgadores. Nosotros no le vamos a dar ese juicio de valor a esa circunstancia, a esa cosa, a esa persona o a ese proceder. Nosotros estamos para valorar, para investigar y obviamente para interpretar ese resultado, pero no para dar un juicio de valor, y muchos caen precisamente en ese tipo de afirmaciones. Y esas son situaciones que no puede darse en un estudio científico o que menciona ser científico. Y la otra, que no es menos importante, el hecho de dar opiniones personales. No podemos dar, se pierde la objetividad si yo doy mi opinión sobre un tema, ¿sí? Una opinión de, ay, bueno, es que a mí no me gustaría que me pasara eso. Eso es una opinión y no nos va a servir de nada en un estudio científico. Entonces hay que limitarse por completo de esas circunstancias. Sí, es una persona la que está realizando la investigación, sí tiene experiencias, vivencias, pero eso no es lo que se nos requiere en un estudio científico. En un estudio científico se nos requiere objetividad, ¿sí? Y la objetividad va de la mano con el análisis de las variables, va de la mano con el análisis de las hipótesis, va de la mano con los resultados positivos y negativos. No con lo que yo creo, no con lo que a mí me parece o con lo que a mí me gustaría que pasara. Entonces hay que tener cuidado con esto cuando concluimos un dictamen, porque generamos una incertidumbre y obviamente el que sí nos va a valorar, el juez, no nos va a tomar en cuenta por el simple hecho de que va a tener un razonamiento muy lógico, que va a decir, bueno, pues eso es lo que cree el perito o lo que piensa el perito, pero no me demostró nada. Hay que tener cuidado con eso. Penúltimo error en los que caemos nosotros como privados al momento de trabajar los asuntos, es no ser concretos con las conclusiones, ¿sí? Ya tenemos apartados en la estructura de nuestro dictamen donde viene la explicación científica, el extracto científico de algún experto que haya estudiado por toda su vida ese fenómeno, lo colocamos, lo citamos, enaltecemos su esfuerzo porque nos brindó este parámetro científico y desarrollamos esa idea. Ahí está, hay un apartado, puede ser respuestas del planteamiento, puede ser una situación de consideraciones técnicas donde podamos hacer esas citas. Sin embargo, no podemos volver a retomar lo mismo en una conclusión. Y de acuerdo a lo que dice el doctor Vargas Alvarado en su libro,
ya no tiene un sentido ni un caso que redundemos en el tema y que generemos una respuesta más confusa y más rollera sobre un tema que ya se explicó. Por eso hay apartados para ello. Los abogados, los ministerios públicos, tienen la obligación de ver el proceso y el desarrollo de ese dictamen para poder entender las conclusiones. Claro, hay algunos que se van directo a las conclusiones. Eso está mal también. Pero en el caso de nosotros como expertos privados, tenemos que entender que hay una parte dentro de esta investigación con un objetivo específico. Entonces, las conclusiones tienen que ser concretas y contundentes. Si hay una discrepancia, si no hay una empatía con la conclusión, precisamente por eso hay una réplica científica, por eso hay estudios de pares, metadictámenes, etcétera, que van a ir en contra de esa resolución. Y bien, por último, recordarles, coloquen bibliografías. No es solo lo que ustedes, el razonamiento que ustedes tengan, el conocimiento que ustedes tengan, tienen que basarlo en algo que sustente su dicho. ¿Sí? Hay personas, como se los dije hace rato, que dedicaron toda su vida al estudio de un tema y que hasta la fecha no se han refutado y se mantiene como una circunstancia real, cierta, sustentable y comprobable. Entonces hay que citar bibliográficamente. Estén conscientes de que hay reglas dentro de las citas bibliográficas y que, bueno, ya la que las pongamos, también estamos obligados a conocer en qué nos estamos basando, porque también puede venir en un juicio la típica pregunta de cuál fue su bibliografía. Y no es posible que todavía, no recuerdo, es que ahí viene en el dictamen. Entonces, pero es importante establecer que eso es importante, ese apartado. Y por último, como todo acto jurídico, como todo acto que realizamos inclusive en la vida cotidiana, es concluir su dictamen con una firma. Esa firma les va a otorgar esa certeza de que ustedes como expertos realizaron todo ese estudio y bueno, a la postre inclusive para reconocer lo que ustedes hayan escrito. Pero esto es nada más una serie de ideas, de puntos de vista, de experiencias que tuve en este camino. Pero yo quiero saber si ustedes tienen alguna otra pregunta, opinión, pueden dejarla en comentarios para que podamos responder todas esas dudas que les surge y que de alguna manera se pueden compartir y darle solución para que ustedes vayan adquiriendo esa confianza, esa experiencia y vayan generando nuevas tendencias, nuevos trabajos dentro del área pericial. Hasta aquí es el análisis de esta fecha. Espero les haya gustado el tema. Les recuerdo darle like al video, compartirlo y bueno, suscribirse para que podamos seguir teniendo estas interacciones. Y bueno, nos vemos hasta la próxima.